Del día de hoy, pues uno de los grandes retos de la vida del creyente radica en el poder ver a Dios, interactuar con Él en los asuntos cotidianos, ¿no? Es muy fácil interactuar con Dios ahorita, ¿no? Cuando estás en la alabanza, en la adoración. Claro, si no conoces, si no has nacido de nuevo, bueno, entonces tu interactuar con Dios, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Salvador, ¿no? Y que el Espíritu Santo provoque, ¿no?, un nuevo nacimiento. Pero para todas me refiero obviamente a todos aquellos que han tomado la determinación de permitirle a Jesucristo reconciliarle con Dios, ser reconciliados con Dios, nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Pues para nosotros es muy fácil, ¿no? Ahorita con la música y todo este asunto, ¿no? Cuando estamos en nuestro devocional diario, en nuestro tiempo de oración, en la lectura de la palabra diaria, ¿no? Incluso desde que entramos aquí hasta que salimos de aquí, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil interactuar con Dios. Pero el reto es interactuar con Dios saliendo de esos lugares, ¿no? De esos lugares de comunión, de esos lugares en la congregación, tu devocional, tus tiempos que tú utilizas para estar con Dios. Pues ahí es donde viene el reto, ¿no? ¿Cómo interactuamos con Dios en la vida cotidiana, ¿no? Cuando Jesús comienza su ministerio, pues es uno de los primeros mensajes que nos quiere dar, ¿no? Jesús como que, y ahorita lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? Él lo que quiere que tú sepas es que quiere ser parte de tu vida cotidiana, quiere ser parte de tus actividades diarias, quiere ser parte de tu trabajo y los resultados de tu trabajo, ¿no? Y Él sabe cómo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que es importante, ¿no? Y vamos a verlo interactuar pues ahora sí que en sus primeros tiempos que Él interactúa con sus discípulos. Él está llamando a sus discípulos y Él precisamente entra, ¿no?, en la realidad cotidiana de estos hombres, ¿no? De hecho, Él se mete a una barca, ¿no?, para interactuar con ellos y enseñarles, ¿no?, cómo Él quiere interactuar con nosotros, pues en la barca, ¿no? De hecho, la conferencia de este día se llama Sube a Jesús a tu barca, ¿no? Porque eso es lo que Él quiere hacer, ¿no? Él quiere meterse contigo en tu día a día, ¿no? En lo que tú haces a lo largo de todo el día, y quiere que sepas que Él es poderoso para actuar en tu día a día, ¿no? Tú sabes hacer algunas cosas, pues Él sabe más, ¿no? Y Él puede sorprenderte a lo largo de tu vida cotidiana, ¿no? Vamos por favor al Evangelio según San Lucas, al capítulo 5, y vamos a leer ahí a partir del versículo 1 hasta el versículo 11, ¿no? Y dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Adelante, por favor. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, ¿y qué hizo? Le pidió que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, ¿qué le dijo? Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él
y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Y dice ahí en el versículo 10, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serán pescadores de hombres, les dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Pues como vemos nosotros, ¿no? Aquí esta porción de la Escritura tiene quiere mostrarnos dos cosas. Ciertamente lo primero, ¿no? Y es muy claro y no quiero por ningún motivo decir que no es la parte fundamental de esto, ¿verdad? Es que Jesús está armando ese cuerpo, ¿no? De discípulos que van a sucederlo una vez que Él termine su trabajo y ascienda al cielo, ¿no? O suba al cielo, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, esas personas que Él está llamando van a continuar el trabajo y lo han hecho bien y ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y ahora nos toca a nosotros continuarlo. Pero no solamente ese es el mensaje que hay ahí, ¿no? De hecho, la palabra de Dios siempre tiene muchos mensajes en un solo versículo y uno tiene que abrirse, ¿verdad? Y ver, o sea, ver el acontecimiento, ver lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que vemos ahí que sucede es que Jesús quiere mostrarnos que Él tiene la facultad y el deseo de interactuar con nosotros en nuestra vida cotidiana, en lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿sí? Y eso es algo que tú y yo necesitamos tener claro, porque pareciera que la fe y la interacción con Dios es solamente en nuestros tiempos devocionales o cuando estamos en una tragedia, ¿no? Cuando estamos en una situación imposible, ¿no? Y entonces ahí es donde activamos la fe. No, amados, la fe se utiliza a lo largo de todo nuestro día en todas las actividades que nosotros tenemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Es muy importante que tú pues invoques al Espíritu Santo, ¿no? Que tú le digas, Espíritu Santo, enséñame. Porque hay un autor que se llama Augusto Curi. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Es un hombre muy inteligente y hay que leer despacio sus libros, ¿no? Pero él dice que la cárcel más grande del ser humano son sus preconcepciones. Y muchas personas viven en sus preconcepciones. Y muchos cristianos van a la congregación y salen exactamente como entraron, porque se la pasan solamente fortaleciendo sus preconcepciones. Y por eso tienes que decirle, Espíritu Santo, me rindo a ti. Me despojo de mis preconcepciones y me abro a que me enseñes. Y enséñame lo que me tengas que enseñar. Y revélame lo que me tengas que revelar y cambia lo que tengas que cambiar. ¿Alguien quiere orar así? ¿Sí? Pues entonces abre tu boca y dile, Dios, te doy gracias por este evento que tú has preparado. Gracias, Jesús, porque tú lo haces posible. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Tú eres mi maestro, tú eres mi enseñador y necesito que me instruyas. Necesito que me enseñes. Yo me despojo de mis preconceptos, me despojo de esas preconcepciones que puedan estorbar tu revelación y me abro a tu revelación. Ayúdame a comprender lo que quieres hacer en mí el día de hoy y sácame de aquí diferente. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Órale, vamos a darle, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues una cosa que es muy importante que recordemos, ya sé que todos lo sabemos, pero saber y hacerlo hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Es que para interactuar con Dios necesitamos la fe, ¿ok? La única manera, no hay otra manera, como yo sé que estamos acostumbrados a chantajear, a llorar, a pujar, a hacer, pero así lo hacemos entre los seres humanos, ¿no? Pero con Dios no funcionan esas cosas. Con Dios lo único que funciona es la fe, no hay más, ¿sí? Dios todo lo hizo por fe, Él se mueve por fe, Él te ha dado una medida de fe y quiere que la uses para interactuar con Él o para interactuar contigo o que tú puedas interactuar con Él. Hebreos en el capítulo 11, versículo 1
en la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero hay una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, que lo define como un poquito más, más clarito, ¿sí? Dice, fíjate cómo lo dice ahí. Ah, mira, aquí está. A ver, léelo conmigo, ¿sí? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Así es, ¿sí? Pero ahora quiero que no la muevan, por favor, ¿sí? Quiero que leas esto. Quiero que entiendas esto. Eso es la fe. ¿Sí? Eso es la fe. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que estás esperando. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Sí? Y esa fe es la que permite a Dios actuar con nosotros. Como dice el verso 6, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. Como lo hablábamos ayer sobre el juicio. O sea, Dios no puede actuar como tú quieras o como tú te imagines. Dios solamente actúa conforme a su naturaleza. Y por su naturaleza Él no puede actuar cuando no hay fe. Entonces, y Él quiere interactuar contigo en todos los acontecimientos de tu vida. Pero para todos los acontecimientos de tu vida necesitas, ¿qué necesitas? Porque sin fe es imposible que Él intervenga. Es imposible que Él participe. Y por eso Satanás trabaja mucho en construir una idea de Jesús completamente inútil para la vida cotidiana, ¿no? La religión, Satanás a través de la religión, el enemigo, el adversario, el mentiroso, como que trata de sostener una imagen de Jesús como alguien que no está aquí, no está aquí en la tierra, ¿no? Generalmente cuando nos muestran a Jesús, nos lo muestran como si fuera un monje ascétar, ¿no? Así, yo me acuerdo que cuando yo era chavo, yo sé que ya hace algunas semanas de esto, ¿no? Había un programa que se llamaba Kung Fu y el actor David Carradine era así como sus ojitos rasgados y todo. Representaba a un monje, ¿no? Del templo del Shaolin, que tenía ahí era el pequeño saltamontes, ¿no? Que había sido enseñado ahí y llega como a una época del oeste más o menos, ¿no? O de la parte campirana de los Estados Unidos y todo. Y ves la diferencia, ¿no? La gente como hacía las cosas y ahí caminando, siempre como muy fuera de todo, ¿no? Y así es como nos muestras, como Satanás trabaja fuerte para que tú tengas esa idea de Jesús, alguien completamente abstracto, ¿no? Así como el maestro Yoda, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, ¿no? Así, y eso es y hay que romper con eso, porque eso te impide que tú realmente te conectes con la persona de Jesús. Lo que dice en la Biblia acerca de Jesús es que aunque Jesús era Dios, ¿no? Él no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino por el contrario. Él se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. A ver, póngame ahí Filipenses 2:7, por favor, ¿sí? Para que lo leamos ahí, ¿sí? Por favor. ¿Cómo dice? Por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Cómo? ¿Y qué? Haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, Jesús es alguien que se hizo semejante a ti y a mí, así como tú. Igual, tenía que comer, tenía que dormir, tenía que ir al baño, todo, como tú y como yo. Así se hizo. La única diferencia que no era igual a nosotros es que Él nunca pecó. Es la única diferencia. Él se hizo en todo semejante a nosotros. Así es que
él como cuando fue humano, él también tenía una actividad cotidiana. ¿A qué se dedicó Jesús durante la mayor parte de su vida en la tierra? Exactamente, exactamente. Jesús era un carpintero. Marcos 6, en el versículo 3, dice que Jesús llega a Nazaret, el lugar donde se había criado, y cuando lo ve la gente y lo escucha, y él está tratando de hacer su ministerio en un pueblo totalmente incrédulo, empiezan a decir, ¿qué no es acaso el carpintero? O sea, ¿cómo veía la gente a Jesús? Pues es el carpintero del pueblo, ¿no? O sea, esa era su actividad primordial. A eso se dedicó a lo largo, en la mayoría del tiempo que estuvo en la tierra, ¿no? Él era un carpintero de profesión, ciertamente, que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Conocía las Escrituras como nadie y tenía plena confianza en las promesas de Dios y en el respaldo de Dios sobre su vida. Pero algo que tú y yo necesitamos entender es que Jesús actuaba en la vida cotidiana, caminaba como todos y hacía las cosas que hacían todos, y Él quiere seguirlo haciendo en tu vida hoy. Ese es el tema. ¿Sí me explicó? O sea, el tema es ese. Él no quiere estar en el cielo y tú en la tierra, sino Él quiere estar en la tierra contigo caminando, ¿sí? Él no fue un carpintero para pasar el tiempo, ¿no? Él fue carpintero porque Dios lo puso en una familia de carpinteros, ¿sí? Su padre, digamos, terrenal, ¿no? Era carpintero, era su oficio, era su negocio, era su medio de sustento, como tú tienes un medio de sustento, como tú tienes una actividad cotidiana, ¿verdad? Y lo mismo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, pues ellos eran pescadores, ¿no? Y esa era su actividad cotidiana, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que Jesús, el carpintero, pero que es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Se acerca a estos pescadores y se mete, ¿no? Ahí en su negocio en un mal día de trabajo, ¿no? Había sido un mal día para los pescadores de Capernaum y para el pueblo de Capernaum. Capernaum era un pueblo que estaba en la orilla del mar de Galilea, un lago muy grande, que le llaman el mar de Galilea por el tamaño que tiene y porque el agua, por el tamaño tan grande, se conduce casi como el mar, ¿no? Y entonces Capernaum era un pueblo pesquero ahí que estaba, y había habido un mal día porque no había habido pesca ese día. Habían salido los pescadores por la noche como acostumbraban hacerlo, habían hecho su trabajo y no habían encontrado pesca, ¿no? Así es que los pescadores estaban frustrados, sin lana, y la gente del pueblo pues no había pesca del día, no iban a poder comer pescado fresco ese día. En realidad no era una tragedia, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados, no tenían refrigeradores, pero ellos usaban la sal para conservar los alimentos y siempre había manera. Y si no, pues cuando menos unos granos de trigo y tenías o sea, no había una tragedia, pero había una situación. Es lo que necesitamos entender, ¿no? Sí, una situación, ¿cuál? No hay pesca del día, ¿no? No hay recompensa para el trabajo de los pescadores y no hay pesca fresca para cocinar en los hogares. Una situación, ¿verdad? Y ahí entra Jesús. Claro, no entra de trancazo, ¿no? Él empieza, ya está empezando su ministerio. Así es que viene este carpintero, ¿no? De Nazaret, viene aquí a Capernaum, empieza a caminar, empieza a hablar. Y obviamente todos los que tienen hambre y sed de justicia, pues empiezan a acercar, ¿no? O sea, cuando una persona, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces, no? Tú escuchas algo de Jesús y paras oreja, ¿verdad?
Bueno, pues igual así, ¿no? O sea, los que tenían hambre y sed de justicia, abrían la boca a Jesús y vámonos, ¿no? O sea, se le acercaban, ¿no? Y lo empezaban a apretujar. Entonces ve dos barcas, él es dirigido por el Espíritu Santo, él sabe hacia dónde va y lo que va a hacer. Ve dos barcas y le pide a Pedro, dice Lucas 5, en el versículo 3, sube a una de las barcas que pertenecía ¿a quién? ¿Y quién era Simón? Pedro, eso bueno, digo por si alguien no está así muy ubicado. ¿Sí? Que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ahí no hay bronca, ¿no? Ahí está muy bien. Siempre Pedro agarra y dice, oh, pues qué bueno, cuando no hay nada más padre, ¿no? Que te piden que les eches una mano, ¿no? Y si puedes echárselas, pues siempre es padre. Se agarra a Simón, se sube a Jesús, ¿no? Simón está haciendo lo suyo, ¿no? Me imagino, obviamente se sube con toda la flota, ¿no? Ahí arriba, porque todos quieren estar cerca del maestro. Los que tienen palancas ahí con Simón, pues quieren estar, pero pegaditos. Entonces está aquí Jesús, toda la banda allá atrás, y están ahora sí que estabilizando la barca para que Jesús pueda sentarse y hablarle a aquellos que tienen hambre y sed de justicia y enseñarles. Y mientras está en eso, pues todo muy normal, ¿verdad? Pero el cambio viene en el versículo 4. A ver, lea conmigo el versículo 4. ¿Qué dice? Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, ándale. ¿Qué le dice a Simón? Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Ahora, uno de los problemas que tenemos nosotros es que conocemos las historias, ¿no? Y a veces cuando conocemos las historias pasamos un montón de detalles. No nos detenemos déjame ahí el versículo, por favor, ¿sí? Bueno, sí se puede. No nos detenemos a considerar todo lo que implica lo que sucede en un versículo, ¿no? Cuando acabó de hablarle a la gente, fíjate bien, él está aquí sentado, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Se voltea y ya no le habla a la gente, ¿no? ¿A quién le habla? Ajá, le habla a Simón. ¿En dónde le está hablando a Simón? En el lugar que él domina. Él es un experto pescador, es un experto marinero. Si alguien sabe de pesca, es él y sus socios. Era una empresa pesquera en la que estaba por lo menos la familia de Simón y la familia de Juan, cuando menos, ¿verdad? Y si no, había algunos otros. Y estos eran capos, eran jefes, eran los que sabían. El maestro es grandioso para hablar, ¿no? Esas palabras que tanto necesitan. Pero ahora el maestro, el que te dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, el que habla esas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Y no maldigan a sus enemigos, sino no persigan a sus enemigos, sino bendíganlos, y todas esas cosas, ¿verdad? Y si alguien te da una cachetada, le pones la otra mejilla, y para eso somos muy buenos para aceptar a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora Jesús ya se volteó y ya no está hablándole a la gente. Le habla al pescador y le habla de la pesca. Le habla al marinero y le dice lo que tiene que hacer con su barca. Un rabí, alguien que se ocupa de la palabra de Dios, no sé si me explico, voltea y le dice al pescador experto lo que tiene que hacer para que funcione lo que ayer no funcionó, lo que no funcionó durante toda la noche. Obviamente Jesús está invadiendo la parte de mayor poder de Pedro. Quiero que comprendamos algo importante. La debilidad más grande del ser humano es donde nosotros tenemos poder. Y si tú eres escoba 45 de un equipo de barrenderos, tu escoba 45 es tu lugar de poder y nadie te la arrebata. Y nadie te dice qué haces con la 45. Solo tú y solo tú
Decides lo que se hace con la cuarentena. A mí no me han dejado, yo he llegado a supermercados y no me he dejado entrar porque no traigo la cosa esta hasta acá. Un vigilante, una persona que esté en la puerta, tiene a lo mejor 1 metro cuadrado, ¿verdad? Sí, pero es un lugar de poder, es un lugar de autoridad. Y ahí Él manda. Pues así igualito eres en tu actividad cotidiana. Exactamente así le haces. Y a mí me han llegado a sacar de tiendas. Seguridad, seguridad, se nos peló uno. O sea, pueden estarle saqueando todos los teléfonos celulares, pero un pobre menso que se mete con el tapabocas aquí porque si no se le empañan todos los anteojos, ¿no? Van y le echan toda la seguridad. ¿Por qué? Porque es su zona de control, me explico. Y así eres tú en tu lugar de control. Te dediques a lo que te dediques. Aunque sea a tirarte en el sofá, pues tú eres rey en el sofá. ¿Sí me explico? Así somos los seres humanos. Y entonces, y ahí es a donde, y te lo planteo porque es ahí a donde entra Jesús. Es ahí donde entra Jesús, ya acabó de predicar y ahora va a trabajar con Pedro, va a trabajar con los discípulos, va a trabajar con los pescadores y va a enseñarnos a nosotros que Él es Dios en la congregación, en nuestro devocional y en nuestra vida cotidiana. Y quiere interactuar con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y entonces voltea a ver a Pedro y le da las indicaciones al pescador experto. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. ¿Quién se lo está diciendo? ¿El maestro de los pescadores? No. Se lo está diciendo un maestro de la palabra que apenas conocen. Pero ese maestro de la palabra es el maestro, es Dios, es Jesús, es el que tú y yo necesitamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Pedro, pues obviamente no sin dar su experta opinión, versículo 5, o sea, primero que nada y antes que cualquier otra cosa, quiero que sepas, maestro, que hemos estado trabajando duro toda la noche, ¿verdad? ¿Sí? O sea, imagínate Pedro. O sea, es que las barbaridades que me estás pidiendo no tienen, o sea, no hay comparación, no sé si me explico. En el día no se pesca y para adentro menos. Y ya le jalamos toda la noche y no hay peces. Y hemos estado trabajando en esto toda la noche y no hemos pescado nada. Pero gracias a Dios que puede doblar las manitas. ¿Tú puedes doblar las manitas en tu chamba? ¿Tú puedes doblar tus manitas delante del Señor ahí donde tú tienes control y poder? Porque esa es la enseñanza que hay aquí. Que hay que doblar las manitas, hay que doblar las rodillitas, hay que postrarse delante del Señor, porque aunque tú seas experto cocinando el guacamole, el Señor puede hacer un guacamole majestuoso si tú tan solo lo dejas participar contigo en tu vida cotidiana. ¿Sí me explico? Sí, eso es la enseñanza, es lo que quiere enseñarle. Claro, no quiero, como te lo dije al principio, claro, sé que está llamando a sus discípulos, pero ¿dónde los está llamando? Ahí donde ellos son, donde ellos gobiernan, ahí donde ellos tienen poder, ahí donde ellos manejan. Ahí se mete y dice, ¿quién va a manejar? ¿Quién tiene carro aquí? Carro, vehículo. Ahí tenían lanchas, aquí tienen carros. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les encanta que maneje alguien más que ustedes? 1, 2, 3. Señor, bendícelos con un chofer y todos los demás arrogantes no les des nada. Sí. ¿Por qué? Sí. O sea, porque a lo mejor aquí hay 20, simplemente ven los carros que hay allá adentro, ¿verdad? Aquí adentro. O sea, no sé, a lo mejor hay 30, 40 carros y levantaron 4 o 5 manos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta ir en el lugar del copiloto. ¿Dónde nos encanta ir?
Yo sé que las mujeres es un poco diferente, pero ¿qué tal con el sartén? ¡Ah! ¡Ay! 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 Sí, no te metas! Oye, no, es grosero. Sí, creo que es lo que está haciendo el Señor. A ver, Pedro, para allá, yo manejo. ¡Ah! Señor, espérame. Nunca he visto cómo manejas, ¿no? ¿Y quieres manejar? Pues sí. Y eso es lo que es muy importante, por eso es importante que analicemos, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, hay que ir despacio, hay que ver qué implica cada cosa que está sucediendo, ¿no? Y entonces, ya una vez que doblega ahí, ya dio su opinión, ya le está diciendo, él decide rendirse. ¿Y qué le dice al Señor? Pero como tú me lo mandas, ¿qué? Echaré las redes. Eso es actuar en fe, exactamente. Algo que es muy importante entender es que la vida de fe no se activa por lo que tú sabes, se activa por lo que tú decides creer. Pedro, ¿sabía que era el rabí? Sí. Claro que sabía. Yo te aseguro que estaba muy orgulloso de que Jesús estuviera sentado en su barca enseñando. Pues él ya había visto cómo convertía el agua en vino. O sea, ya había visto algunas cosas de Jesús, ¿no? Pero no todo. No todo. Y entonces él sabía que Jesús hacía cosas que generalmente no se hacían. Pero ahora tenía que creerle. Porque él tenía que decidir. O sea, bueno, ya está bien, la próxima vamos, ¿sale? Órale. ¿Qué te parece si te bajas? Nosotros echamos porque tenemos que ir a dormir, o sea, llevamos toda la noche sin dormir, ¿no? O sea, ir a descansar un rato, porque en la noche hay que jalarle, porque necesitamos pesca doble, maestro, ¿sí? Rabí precioso, necesitamos pesca doble, ¿no? O sea, sí. Él tuvo que creerle a Jesús. Para que Jesús funcione en tu vida, para que Dios funcione en tu vida, para que la palabra, los principios de la palabra funcionen en tu vida, no sirve de nada que lo sepas. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que pensamos que creemos porque sabemos. No, sabes. Punto. Pero saber y creer, nada que ver. Tú puedes saber, pero tú creer otra cosa completamente diferente. Tú no crees hasta que no haces. Hasta que no sigues la instrucción, hasta que no das el paso y lo das por fe. Como le dice, como le dijo, pero como tú me lo mandas, órale, lo voy a hacer. ¿Sí? Órale, está bien, yo sé que eres el rabí. Ahora voy a hacer lo que me dices. Órale, vámonos, vamos a darle. Ahora, imagínate todos los muchachos. Se agarra la onda, todo lo que implicaba para Pedro. No iba solo, tenía toda su flota arriba y él era el comandante. Él mandaba. Imagínate estos desvelados. Ahora su jefe le está haciendo caso al rabí. Venimos de estar toda la noche en el agua y otra vez vamos para el agua en lugar de estar descansando, reponiendo nuestras fuerzas. Pero Pedro estaba determinado a creerle al Señor. Y eso es la fe, exactamente. Y eso es lo que permite que el Señor intervenga, que el Señor lo haga, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces decide creer y decide jalarle. Y él tenía que ir así. Aquí, maestro, jálale más para adentro. Aquí, maestro, jálale más, ¿sabes? Porque la fe muchas veces se necesita que vayas mucho más allá de lo que tú piensas, manteniendo la fe. ¿Hasta dónde le jaló Pedro? Hasta donde el maestro le dijo, échale ya, ahí mero. Ahora sí, echen la red. Bueno, pues en tu nombre echaremos la red. Punto. Y da el paso. Y dice, así lo hicieron, verso 6. ¿Y qué hicieron? Recogieron una cantidad tan grande de peces que las peces se le rompían. ¿Qué sucedió aquí? Primero que nada, ellos permitieron que Jesús se introdujera en su centro
de trabajo, en su centro de operaciones, en su centro de acción, en su computadora. Ahí permitieron que Jesús se metiera. En su cocina, señora. Ahí permitió que Jesús se metiera. En tu chamba, varón. En aquello donde tú eres experto. Ahí hay que permitirle a Jesús entrar. Entendieron que Jesús se interesaba de las cosas cotidianas. A veces tenemos una idea de Dios, ¿verdad? Que Él está tan ocupado dirigiendo el universo y quién sabe qué cosas haciendo, ¿verdad? Que cómo vamos a estarlo interrumpiendo con nuestras tonterías, ¿eh? Pero Él nos creó para eso, ¿sabes? Para eso nos creó, para entretenerse con nuestras tonterías. Para eso nos creó. Y Él es tan grande que lo puede hacer conmigo y contigo y contigo y contigo y contigo y con cada uno de nosotros al mismo tiempo, donde quiera que estemos. Eso es Dios. No es un invento, eso es alguien que existe, alguien que hemos conocido y que así sabemos que actúa, ¿verdad que sí? Porque aquí estamos predicando del Señor y en la Ciudad de México están predicando del Señor y en San Miguel de Allende están predicando del Señor. ¿Y dónde está el Señor? ¿En San Miguel de Allende, en México o aquí? Ajá. Entonces puede estar contigo en tu chamba, contigo en tu chamba, contigo en tu chamba, contigo en tu chamba, y con cualquiera de nosotros donde quiera que estamos, ¿verdad que sí? ¿Y por qué entonces no lo pelamos? ¿Por qué entonces no interactuamos con Él? Vamos a aprender de esta lección. Vamos a dejar lo que Él esté ahí exactamente en donde tenemos nuestras actividades diarias, ahí esté Él. Y acepta, o sea, entiende que Él es más grande que tú, que sabe más que tú, y ábrete para que Él pueda darte su dirección diaria. Y pueda hacer esas cosas que Él quiere hacer, pero para poderlas hacer necesita que le creas. Punto. ¿En dónde se aplica la fe? ¿En dónde se interactúa con Dios en la vida cotidiana? Hay muchos, es muy interesante, ¿no? Como el primer milagro que hace Jesús es convertir el agua en vino. Porque le encantaba la fiesta, ¿no? No, quería mostrarle a la gente. O sea, yo vengo a participar en tus asuntos cotidianos, en las cosas que tú tienes en tu vida. Yo quiero participar en eso. Ahí está, o sea, cuando viene la sequía tremenda en aquella época del profeta Elías, manda Elías a Sarepta de Sidón y llega donde hay una mujer viuda que está preparando su última gordita, ¿sí? Para comérsela a ella, su hijo, y luego morirse de hambre porque no hay comida. Y viene ahí el profeta, el Señor le da una palabra, suelta la palabra a la señora y le dice, el Señor dice, la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no cesará hasta que el Señor haga llover nuevamente sobre la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Así es que prepárame la mía y luego vas por la tuya, ¿no? Y eso lo hizo, ¿no? Ayer me estaba platicando Sandy un poco de una dinámica que tuvieron ahí hace poquito tiempo, ¿no? Cuando estaban dándole de comer a algunas personas y ellos vieron, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no tienes, o sea, el tema es que no tienes que darle de comer a nadie, me explico. O sea, simplemente Dios quiere participar en todo. Sí, claro que hay que ser generosos, lo hablamos ayer, ¿verdad? Pero Él quiere participar en todo, me explico. No tienes que estar sirviéndolo en algo de la congregación o haciendo alguna cosa para un ministerio, para Él intervenir. Él quiere intervenir en todos tus asuntos cotidianos, ¿no? El aceite de aquella viuda, esposa de un siervo de Dios que va con el profeta Eliseo y le dice, ya viene el acreedor a llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes en tu casa? Tu servidora no tiene nada, bueno, nomás que un poquito de aceite. Pues con ese poquito de aceite. Con ese poquito de aceite vamos a pasar. ¿Sí? Él quiere hacer eso. Dios quiere hacer eso en tu vida. El tema es si le vas a dar chance de hacerlo. Si le vas a permitir hacerlo. Él quiere que le permitas subirse a tu barca. ¿Y tú qué onda? ¿Lo vas a dejar subirse a tu barca? ¿O vas a decir, no? O sea, calmado, Señor. O sea,
Calmado, si para eso me encargaste la chamba, ¿no? Yo manejo. ¿Sí? ¿Qué te parece si lo dejas manejar? ¿Qué te parece si lo dejas meterse contigo en tus asuntos cotidianos? Estaba yo reflexionando sobre esto y salgo con mi coche en la mañana, me estaciono en un lugar y dije, ay, lo voy a cambiar de lugar mejor, ¿no? Y lo quiero prender y está... Y ya no prende el carro, ¿no? Total, dije, bueno, pues voy a hacer lo que tengo que hacer. Y cuando voy a hacer lo que tengo que hacer, estoy reflexionando en esto, ¿verdad? En los asuntos cotidianos. Y bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces a mí me cuesta un poquito a mí los milagros me costaron un poco de trabajo, ¿no? A mí eso de la multiplicación de los panes, no sabe qué trabajo me costó poder creer en eso, ¿no? Porque yo pensaba que todo el mundo había entrado como una meditación y habían quedado satisfechos, así como porque el Señor había dicho, relájense, mira, imagínate un bolillo y cómetelo, y un pedazo de pescado, y ya todos habían quedado satisfechos. Y un día que estaba yo con esas barbaridades, el Espíritu Santo me dijo, a ver, menso, ¿cuántas canastas llenas de desperdicios salieron? Ay, dije... No, pues salieron más que los panes y que los peces. Entonces no fue meditación, fue una multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a mí a veces me cuesta un poco de trabajo esos milagros, ¿verdad? Yo sé que para que arranque un coche, pues se necesita que la batería tenga energía, ¿verdad? Y para que la batería tenga energía, pues no se genera espontáneamente y menos cuando no quiere prender, ¿no? Total, ya fui y le dije, bueno, Señor, está bien, vamos a dejarte que te subas a mi barca, ¿sí? Voy a abrir el cofre, no voy a pensar en nada, no voy a ver a la gente que me rodea, no voy a hacer nada. Voy a agarrar, voy a meterme, voy a abrirle el cofre, le voy a jalar la palanca, lo voy a abrir y me empecé a imaginar, ¿verdad? Le voy a poner las manos a la batería, le voy a ordenar que en el nombre de Jesús se junte y va a prender el carro. Y así agarré y que me voy, ¿no? Y que hago eso y que no veo nada y que no pienso en nada. Y obviamente todo lo infierno tienes allá atrás, dicen, pero no seas ridículo, de veras te vas a poner a gritarle a la batería, ¿tú crees que va a pasar? Y bueno, sí me atreví, ¿no? Agarré y subí el cofre y le puse las manos a la batería y dije, en el nombre de Jesús ordeno que toda la energía que está por ahí se junte y colabore y salga por el cable que tenga que salir para que encienda este carro. Y rápido me subí, le piqué y vámonos que arranca, ¿no? Ay, dije, ay, sí sirvió, sí funcionó. Entonces ya llegué y fui, dejé mis cosas en la oficina, dejé el carro prendido, todo el rollo, y ya llegué al de las baterías, ¿no? Dije, no, pues le dije, pues, ¿sabes qué? Pues vengo a comprarte una batería, ¿no? Bueno, pero primero chécamela, le dije, para ver cómo está, ¿no? Y agarra y ya saca sus aparatos y todo el rollo y ¿qué onda? ¿Lo apago o lo dejo prendido? No, apáguelo, no se, y si no prende, le digo, no, sí prende, no se preocupe. Ya, total, agarra todo el rollo, me dice, no le voy a vender nada. ¿Y por qué no vas a vender nada? Porque su batería está nueva, dice. Yo sé que dices, ay, qué tontería, ¿verdad? Pues no es ninguna tontería. O sea, es de lo que estamos hablando. Dios quiere intervenir en tu vida cotidiana. Hay un médico que se llama Chauncey Crandall. Él es un cardiólogo de Florida. Y bueno, él pasa por un proceso muy, muy fuerte, ¿no? Pero no quiero entrar en esos detalles. Él tiene que aprender después de un procedimiento muy duro en su vida. Él tiene que aprender esto que te estoy enseñando. Que Jesús quiere participar en su clínica. Él quiere estar con él, ¿no? Mientras él ejerce su profesión. Y él es famoso porque un día él tiene un libro que se llama Raising the Dead, así se llama, es un libro que está en inglés nada más. Pero ahí en su libro relata todo esto, ¿no? Relata el proceso y luego relata todas estas cosas. Él es famoso porque él un día llega al hospital donde él es jefe de cardiología. Llega al hospital un hombre, llega al mostrador y vámonos para abajo, ¿no? ¡Ay! Rápidamente anuncia, código azul, y llegan todos, rápido a levantar al hombre, lo llevan y empiezan a meter las paletas para los electroshocks, ¿no? Electroshocks, masaje, todo lo que ven ustedes en las películas y todo ese rollo. Bueno, 12 veces se lo hace, ¿no? Después de 12 veces de hacerle eso, dice, bueno, pues se fue, ¿no? Se fue este cuate y pues ni modo, ¿no?
Entonces agarra, ya lo llevan al lugar donde preparan los cadáveres y están limpiando el cadáver. Él tiene que llegar a llenar el certificado de defunción y todo el asunto. Habían pasado 40 minutos de que había muerto la persona. Entonces de repente está llenando el papel y el Señor le dice, ora por él. Señor, o sea, eso no se hace. ¿Cómo que ore por él? Si está más muerto que... Ora por él, le dice el Señor. Pues agarra y pues bueno, como ya había tenido el procesito fuerte, ¿no? Pues agarró y dijo, pues órale, agarra y le pone las manos. Está la enfermera ahí, ¿no? Y declara vida sobre él, ¿no? Declara vida sobre él. Y agarra a la enfermera y se le queda viendo, ¿no? Primero, pues, un médico orando es como un sacrilegio médico, ¿verdad? Es real. Para los médicos se sienten dioses. O sea, y si hay médicos aquí, pues fíjese lo que está haciendo, por favor. Porque usted no es Dios, usted es un servidor de Dios. Y tiene que entenderlo muy bien, ¿sí? Yo tengo que estar acotando luego a los médicos diciendo, ¿tú por qué te pones a decir lo que no puedes decir? Tú das un diagnóstico y se acabó. ¿Tú qué vas a determinar la vida de una persona? No, claro que no. Nosotros somos colaboradores de Dios, no somos Dios, es muy diferente. Hay una diferencia muy, muy grande en eso, ¿no? Entonces, llega la enfermera y se le queda viendo, le dice, doctor, eso no se hace. O sea, nunca se resucita un paciente después de 40 minutos de muerto porque va a tener una muerte cerebral. Y ya lo que resucites, pues eso ya no va a funcionar, ¿me explico? Vas a resucitar un vegetal. Pero él está obedeciendo ¿a quién? A Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se le subió a la barca. Se le trepó a la barca. Y ahí en la barca le dice, ora por él. Y entonces va pasando el de las paletitas, o sea, el que le aplica los electroshocks. Y le dice, llámalo. Y le dice, oye, ven. Doctor, venga para acá, por favor. ¿Qué pasó, doctor? Necesito que me haga un favor. Métale las paletas otra vez a este cuate. Doctor, eso no se hace. Hágame favor. Es más, le estoy dando una instrucción, ¿verdad? Póngaselas. Y que se las pone. Y tracatrá. Y el cuate, como si nada, para arriba. Se levantó, todo funcionando al 100%. Y ahí el cuate se hace famoso. Y él dice, él dice una cosa. Desde ese entonces, yo aprendí que yo les doy lo mejor de la medicina y lo mejor de Jesús. Cuando la medicina llega a su límite, yo les digo, la medicina llegó a su límite. No tenemos más para usted. Pero conozco a alguien que tiene más para usted. ¿Me permite orar por usted? Qué medicina tan diferente, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha hecho eso tu médico? Bueno, solo que venga de la congregación, ¿verdad? Y haya escuchado una conferencia como estas, ¿no? Porque si no, yo he tenido médicos en la congregación que tienen problemas con ellos, ¿no? Por eso, precisamente por eso. Porque hoy la ciencia se siente la última palabra. La última palabra la tiene el Señor siempre. Y no nada más en la medicina. En la medicina, en la carpintería, en la herrería, en la fabricación de platillos, en el lavado de platos y en todo lo demás. ¿Está claro? No importa lo que tú hagas. La última palabra no la tienes tú. La última palabra la tiene el Señor. Así es que mejor abre las orejas. O sea, mejor deja a Jesús que se suba a tu barca contigo. Hay un caso muy, muy interesante allí en Suecia de una empresa que se llama Alpha Pack. Alpha Pack es una fábrica que hace las bolsas esas enormes donde meten las pacas de paja. O sea, las pacas de paja se recogen con una máquina que va haciendo unos rollitos así. Bueno, unos rollitos, son unos rollotes como de este pelo, ¿no? Y entonces la empresa Alpha Pack lo que hace es las bolsas esas, no sé si alguna vez ha ido por el campo y ha visto esos rollos blancos. Son rollos de paja forrados con plástico para que cuando llegue la lluvia pues no se pudran, ¿no? Esa es la razón y puedan durar durante todo el año el forraje, y particularmente en esos países donde viene la nieve, donde todas esas cosas, pues tienen que forrar todos, ¿no? Y esta empresa se dedica a eso, a hacer los forros. Ay, híjole, ¿eso es 0-0? O sea, ¿quiere decir que ya le vamos a dar fuego? Pues entonces ahí se las debo para la próxima que venga. Ya bueno, vamos a terminar con bueno, ese y uno más, ¿sí? Bueno, sí, Sánchez. Entonces
llega el jefe de producción, el hermano, llega el hermano del dueño, que se llama Gunnar Olsson, y le dice: Gunnar, tenemos un problema, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no sé qué pasó, pero todo el almacén y toda la producción, las bolsas no abren, se sellaron, se soldaron. O sea, pues ya ves cómo son las bolsas, ¿no? Es un tubo así, que tú lo pones así, ¿no? Y estas, como son gorditas, pues las ponen así, las ponen por láminas, ¿no? Pues algo pasó, que todas se sellaron. Entonces eran como una placa, no era el tubo, ¿no? No era la bolsa. No inventes, ¿no? Entonces ya llama calidad, no, pues emergencia, emergencia en la planta, ¿no? Y entonces agarra y le dice al hermano: estamos tronados. El lunes empezamos a vender para la temporada, y la temporada, hemos trabajado todo el año para la temporada. Tú sabes que la temporada dura 3, 4 semanas. En eso es cuando vienen, nos compran las bolsas, las usan, y nosotros volvemos a producir para todo el año, pero no vamos a poder vender esto y no vamos a tener dinero para producir el año que entra. Y agarra el cuate y le dice: bueno, pues está bien. Se va a su casa, él es cristiano, su familia es cristiana, y llega a su casa, ¿no? Y le dice a su mujer: Gunnar, si el Señor pudo convertir el agua en vino, Él puede convertir esas bolsas en algo que funcione. Vamos a creerle al Señor. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24, el Señor Jesús dice lo siguiente: tengan fe en Dios. Eso, respondió Jesús. 23, por favor. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, ¿qué? Quítate de ahí y tírate al mar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero además, creyendo sin albergar la menor duda de que lo que dice sucede, lo obtendrá. Adelante. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. También en tu chamba, también en tu cocina, también en lo que haces todos los días, en todo. Y este hombre dice: pues sí, cierto. Se van a la congregación el domingo, y cuando salen de la congregación, ¿verdad? Él sale bien inspirado y le dice: vamos a la fábrica. Y se lleva a su familia a la fábrica y se para en la entrada de la fábrica y le hace esta declaración: escuchen cielos, escucha tierra. ¿Quién es el Señor sobre Alfapac? Así se llamaba su fábrica, se llama. ¿Sí? ¿Quién es el Señor sobre Alfapac? Su nombre es Jesús. En el nombre de Jesús ordenamos a estas capas que se desplieguen y que la mercancía tome su forma para la cual fue diseñada y fabricada. Y agarra y dice: órale, vamos a poner manos en todas las pacas, ¿no? Y empezaron 3 horas, se pasaron, ¿no? Toda la familia poniendo las manos sobre las pacas y declarando, ¿no? La palabra de Dios, la presencia de Dios, la restauración de esas bolsas. El lunes, cuando llegaron él agarró, es un asunto de fe, ¿verdad? Él no puede estar revisando. Agarra, se sale y dice: gracias, Señor, porque ya lo hiciste. Todas las dudas y todo eso hay que estarlo echando para afuera, porque siempre viene el enemigo rápido a tratar de robar. Cerró su puerta, se fue a dormir. Nunca supe si durmió o no durmió. Yo a lo mejor no hubiera podido dormir ahí luchando toda la noche contra las dudas, ¿verdad? Y echándolas fueras. Y el lunes que llega a su oficina, sube el gerente de calidad, y le dice: va a salir, por cierto, señor Olson, va a salir ya el primer embarque de bolsas. ¿Está todo revisado? ¿Está todo en orden? Todas las bolsas estaban funcionando y en orden. Es un milagro, ¿sí? Y es un milagro que se hizo famoso en Europa. Y son milagros de estos tiempos. Tengo muchísimos, y yo quisiera como darles muchos, ¿no? Pero voy a tomar nada más uno, ¿sí? Ayer estuve hablando, si no estuvo ayer, consigue el material. Ahí estuvimos hablando de muchas cosas que hace el Señor, que las sigue haciendo hoy. Quiero que lo entiendas, ¿sí? El Señor sigue haciendo hoy los milagros. Los milagros que tú lees en tu Biblia, el Señor los hace hoy y en la vida cotidiana, en la chamba, en el trabajo. ¿Sí me explico? En tus negocios, pero es que yo soy ama de casa. Pues en tu casa.
Ahí acostumbra, ¿verdad? Siempre ponle una silla a Jesús y en lugar de estarte quejando o escuchando las brujas estas del programa de hoy o esa bola de barbaridades, ¿verdad? Ponte a platicar con el Señor. Deja al Señor que esté y ahí platícale de tu marido, ahí platícale de tus hijos. Ahí dile, Señor, ¿y ahora cómo le jalo con mi marido? ¿Para dónde le jalo con mis hijos? ¿Qué vamos a hacer de comer hoy? Sube al Señor a tu barca, sube al Señor a tu barca. Él quiere estar en tu barca. Había un hombre que se llamaba George Washington Carver, un hombre de Dios, un hombre de color. Él pasó cosas muy fuertes. Es una historia muy interesante. Si tú algún día puedes leer sobre ese hombre, te va a enriquecer enormemente. Él es un científico agrícola de principios del siglo XX y el 15 de febrero del año 1904 él dirigía un instituto de investigación agrícola, el instituto de Tuskegee, ¿no? Ahí en Alabama. Y entonces él va pasando por la oficina donde se hacen todas las comunicaciones y ve un comunicado, ¿no? Que decía: el gorgojo de la cápsula del algodón avanza hacia el norte a paso firme. No conoce fronteras políticas y ya ha cruzado de México a Texas. Según nuestras provisiones actuales, es inevitable que llegue a la región de Alabama en un poco tiempo. Y su carga es esa, ¿verdad? Ayudar a los agricultores. Entonces llama a los agricultores, dicen: muchachos, o sea, ¿qué hacía el gorgojo? Es un insecto que se mete en la cápsula del algodón. El algodón va creciendo adentro de una cápsula, ahí va creciendo, y el gorgojo se mete y simple y sencillamente se come todo el algodón, ¿no? Entonces cuando abre la cápsula no hay nada, ¿no? Entonces pues él llama a los agricultores, les dice: no pueden sembrar algodón en esta temporada porque van a perder sus cosechas. Yo les recomiendo que siembren cacahuate, que siembren batata, que siembren papa, algunas raíces para que el gorgojo no le haga daño. O sea, siembren cacahuate. El cacahuate aguanta el gorgojo y no lo ataca el gorgojo, ¿no? Entonces agarra y ya muchos le hacen caso. Y viene la siembra, viene la cosecha. Y de repente hay un montón de gente allá fuera de su oficina, ¿no? Y le dicen: doctor Carver, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un montón de cacahuate y no tenemos quien nos los compre. Ahora, ¿para qué sirvió todo lo que produjimos? ¿Para qué sirvió todo lo que trabajamos si ahora no podemos vender el cacahuate? ¿Qué vamos a hacer con todos estos cacahuates? Y George Washington Carver es un hombre que sabía meter al Señor a su barca. Y agarra George Washington y se va al campo. Él se vinculaba con el Señor allá en el campo. Tenía que caminar y ahí hablaba con el Señor. Y le dice: Señor Creador, ¿para qué hiciste el universo? Y le dice el Señor: pequeñito hombre, quieres saber muchas cosas. Estás muy pequeño para saber esas cosas. Le dice: bueno, está bien. Señor Creador, ¿para qué hiciste al ser humano? Mira, hombrecito, todavía me estás haciendo una pregunta más grande que tú. Trata de reducir el tamaño de tu pedido. Está bien, Señor. ¿Para qué hiciste el cacahuate? ¿Y sabes qué le contestó el Señor? Muy bien, métete a tu laboratorio, ahí te voy a enseñar. Agarra el cuate y dice: tráiganme 3 fanegas de cacahuate, ¿no? Y le traen las fanegas de cacahuate, ¿no? Y se mete a su oficina. 3 días y 3 noches trabajó ese hombre en su oficina. Le dijo: Señor Creador, ¿ahora qué hago? Divide el cacahuate. Empezó el Señor a dirigirlo. Eso es su testimonio, ¿eh? No es un invento mío o de alguien que hizo una película. Es el testimonio de este hombre, ¿sí? Y dice que el Señor le dijo: divide el cacahuate en cada una de sus partes. Y ahí empezó a obtener azúcar, almidón. Todo eso lo obtuvo del cacahuate: agua, grasa, aceite, goma, pentosa y aminoácidos. George se sentó tranquilamente en su escritorio y le preguntó de nuevo al Señor: ¿y ahora qué hago con las distintas partes? Y le dijo: te he dado
tres principios: la compatibilidad química, la temperatura y la presión. Utilízala para revolver todos esos elementos y empieza a sacar productos de esto, ¿verdad? Él obtuvo 300 productos diferentes de cacahuate. Y lo que pudo ser una tragedia para toda esa región de Alabama se convirtió en una enorme bendición. Por eso hoy tiene usted mantequilla de cacahuate, palanquetas de cacahuate y tantas cosas que se hacen, porque un hombre dejó que Jesús se subiera a su barca. Yo sé que tú eres experto en lo que haces, aunque sea quejarte, ¿ok? Sí, porque también hay gente que esa es su expertise, ¿no? Pero quiero invitarte realmente a que decidas experimentar una vida diferente. Una vida diferente. Vida diferente. Vida cotidiana diferente. Sube a Jesús en tu barca. Súbelo. Ya no sigas teniendo el control tú, cédele el control a Él. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a ir a vender? Llévate a Jesús a vender. Dile: a ver, Jesús, vamos a vender. Enséñame a vender. ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? ¿Qué le digo? ¿Cómo me topo con la persona que tú has dispuesto y diseñado el día de hoy para esto? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a realizar algún trabajo? Llévate a Jesús. Sube a Jesús a tu barca, a todas tus barcas. También sube a Jesús a tu barca, a esta barca. Hay muchos cristianos muy buenos, muy lindos, muy hermosos, pero la única barca a la que no suben a Jesús es a su cartera, y no dejan que Jesús mande en su cartera. Pues lo mismo que el Señor quiere hacer con tu trabajo, quiere hacer con tu cartera, quiere hacer con tu matrimonio, quiere hacer con tu familia, quiere hacer con todo. Mi pregunta para ti hoy: ¿quién quieres que maneje la barca? ¿Tú o Jesús? Y si alguien quiere dejar que Jesús se suba a su barca y realmente trabajar para ello, póngase de pie en este momento, ¿sí? Póngase de pie. Y te estoy hablando de eso, ¿sí? Sea lo que sea, tú cierra tus ojos, no te distraigas. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Cuando empezamos te dije: deja que el Espíritu Santo te enseñe. Él ha estado trabajando. ¿Te incomodó? Qué bueno. Que de eso se trata, ¿sí? Y te incomodó no para que te salgas incómodo, sino para que te salgas libre, que es muy diferente, ¿sí? El Espíritu Santo no nos incomoda para convertirse en una piedra en el zapato. Nos incomoda para que echemos todo, para que echemos afuera aquello que nos impide que Él haga todas esas cosas grandiosas que quiere hacer. Identifica tu barca. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es la barca donde te cuesta tanto trabajo que el Señor se suba? ¿Cuál es? Ahí habla con Él y dile: Señor, bienvenido a mi barca. Señor, bienvenido a mi vida. Señor, bienvenido a mi vida cotidiana. Señor, bienvenido a mi cocina. Bienvenido a mi sartén. Bienvenido a mis herramientas. Bienvenido a mi vehículo. Bienvenido a mi oficina. Bienvenido a mi consultorio. Bienvenido a mi práctica profesional. Bienvenido, Señor. Tú y yo quiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Gracias por lo que me has enseñado. Gracias porque he recibido mucha bendición a través de todo lo que me has permitido aprender. Pero reconozco que tú eres el único que sabes en tiempo, en cada momento y en cada situación lo perfecto. Y quiero aprender a caminar contigo. Quiero aprender a que mandes tú. Yo en este momento te cedo el control de mi barca. En este momento decido conducirme a donde tú digas y trabajar como tú quieras. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguien dice amén a esto? Y yo te pido, Señor, por cada hombre y mujer que ha tomado que está tomando decisiones hoy, que tú le hablaste y tomaste decisiones. Espíritu Santo, prospera
Aquello que has provocado el día de hoy, prospéralo, concrétalo, conclúyelo y perfecciónalo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.